Ayer por la tarde dedicábamos las conferencias a profundizar en el mensaje y los grandes personajes de Parele Monial. Hoy entramos más directamente a considerar el misterio del corazón de Cristo. Y para hacerlo empezamos con don José Rico, señor obispo de Jerez. Yo diría que es así me atrevo a decir, que es una de las cabezas del episcopado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De esas cabezas que piensan. Nació en Granada en 1966 y estudió en el Seminario de Toledo y después profundizó sus estudios en teología dogmática y en teología patrística en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido profesor ordinario, además de en Toledo, en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona, también en la Universidad Pontificia Gregoriana y en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe por el Papa Benedicto XVI en el año 2012 y luego posteriormente le ordenó obispo de Jerez de la Frontera desde el año 2021, en donde actualmente es obispo, ¿no? Ha ejercido diversos cargos en la conferencia episcopal y sobre todo quisiera subrayar dos cosas. La primera, él es el que cuando era director, ¿no?, del Instituto Teológico de San Ildefonso promovió el aula de teología en el Sagrado Corazón, que realmente ha sido un lugar pues de promoción de esta reflexión sobre el corazón de Cristo. Y por otra parte fue el alma, por así decir, de ese jubileo de la consagración de España al Sagrado Corazón que se celebró en el año 2019 en el Cerro de los Ángeles. Pues nada más, vamos a escucharle con mucha atención. Sí, muchas gracias, don Ignacio, por esta presentación. Gracias a quienes aquí se encuentran y a quien han hecho posible pues que pueda participar en un marco mariano. El jueves me encontraba en el coto de Doñana, acompañando a la Hermandad del Rocío de Jerez, y si Dios quiere espero pues celebrar Pentecostés también con los romeros. Y este marco mariano, lejos pues de descentrar de lo que aquí se está meditando, reflexionando, adorando el misterio del Sagrado Corazón de Jesús, lo enriquece. Por eso, gracias de corazón a quienes me han invitado. Lo que pretendo hacer es muy sencillo, recoger la expresión que inspira este congreso. En la bula de convocatoria, el Papa Francisco remite directamente al corazón de Jesús como el fundamento de la esperanza, y para ello pues voy a recuperar la lectura que la tradición patrística ha hecho del pasaje del cuarto evangelio del evangelista San Juan, de la crucifixión. A la luz de esta lectura patrística de este pasaje, haré luego algunas reflexiones sistemáticas a modo de enunciados. Pero lo que voy a decir no es más que una pequeña muestra de lo que encontramos en una de las obras que se está presentando en estos días, pues de don Pablo Cervera. La historia de la espiritualidad del corazón de Jesús recoge no solo los textos que yo voy a citar, sino mucho más. Y me permito hacer un elogio de esta obra y del autor, glosando lo que también en la antigüedad cristiana San Jerónimo afirmó de Orígenes, el gran comentador de la Escritura, que en sus comentarios había superado a todos hasta el momento, pero en concreto, al comentar el libro del Levítico, ciertamente difícil, se superó a sí mismo.
Pues con Pablo Cervera, en esta historia de la espiritualidad, bien podemos decir que si en sus escritos anteriores había superado a los que trataban los temas que eran objeto de esos libros, en este se supera a sí mismo. Remito, por tanto, simplemente a este texto que podrá enriquecer mucho más lo que yo voy a exponer. Al inicio de la carta a los Efesios, San Pablo afirma dar gracias continuas a Dios por los santos de la comunidad de Éfeso, es decir, por los cristianos consagrados por el bautismo, miembros del nuevo pueblo de Dios. Los recuerda en sus oraciones y afirma: a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Para llegar a comprender la esperanza que nos aguarda, es necesario que el Padre ilumine los ojos del corazón. Al final del siglo II, San Teófilo de Antioquía, en su escrito apologético autólico, recuperaba el concepto platónico de ojos del alma para defender la capacidad humana de conocer los misterios divinos y enseñar que sólo la mirada purificada del pecado puede contemplar a Dios. Y afirmaba este autor: muéstrame en efecto los ojos de tu alma que vean y los oídos de tu corazón que oigan, porque así como los que ven con los ojos del cuerpo reconocen las cosas de la vida y de la tierra y disciernen juntamente sus diferencias, de la misma manera ocurre con los oídos del corazón y los ojos del alma en cuanto a su capacidad de ver a Dios. Dios, en efecto, es visto por quienes son capaces de mirarle en cuanto tienen abiertos los ojos del alma. Como espejo brillante, así debe el hombre tener pura su alma. Apenas el orín cubre el espejo, ya no se puede ver en él el rostro del hombre. De la misma manera, apenas el pecado entra en el hombre, ya no puede éste contemplar a Dios. San Juan Crisóstomo, 2 siglos después, a partir de las palabras de San Pablo, entiende que para conocer las cosas espirituales se requiere la iluminación del Espíritu Santo. Es Dios, mediante su Santo Espíritu, quien revela al hombre sus misterios. Y afirma: así pues es necesaria una sabiduría espiritual para que comprendamos las cosas espirituales, para que podamos ver las cosas ocultas. El Espíritu revelará todas las cosas y puede divulgar los misterios de Dios. El Espíritu es el único que tiene el conocimiento de los misterios de Dios y el que investiga sus abismos. Si conocemos a Dios como hay que conocer, si conocemos a Dios, hay que conocerlo de aquel, del Espíritu, y entonces no dudaremos de nada. Por eso dice el apóstol: para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón. Por su parte, San Jerónimo, comentando la carta a los Efesios, considera que la expresión paulina ilumine los ojos de vuestro corazón se refiere a lo que el Padre concede a quienes creen en su Hijo, que incluye no solo los dones de sabiduría y de revelación, sino la fuerza misma del Espíritu Santo. Basten estos testimonios de la antigüedad cristiana para caer en la cuenta del alcance de la afirmación de San Pablo en la carta a los Efesios. Cualquier indagación que pretenda llegar a comprender la esperanza requiere tener iluminados los ojos del corazón, lo cual implica poner en ejercicio la mirada de la fe, purificada de todo pecado y sostenida por la acción del Espíritu Santo. Retengamos de momento esta referencia a los ojos del corazón para descubrir más adelante su importancia en el tema que nos ocupa, el Sagrado Corazón de Jesús como fundamento de la esperanza. En los párrafos iniciales de la bula de convocatoria del Jubileo Ordinario del año 2025, el Papa Francisco nos sorprendió con la afirmación que está inspirando este congreso. Afirmaba el Papa: la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. No es la primera vez que el magisterio pontificio vincula la esperanza con el misterio del corazón de Jesús. En la ponencia de don Demetrio ayer se repasaron los testimonios
fundamentales, lo resumo con estas citas. El Papa León XIII, en su encíclica Annum Sacrum de 1899, invitó a la consagración al Sagrado Corazón como un acto de confianza en su amor redentor, que es la base de nuestra esperanza. Y recordando el signo de la cruz que precedió la victoria de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio, inicio de un periodo que pondría fin a la persecución de los cristianos, anunció la existencia de un signo venturosísimo y divinísimo, afirmaba el Papa, para nuestro tiempo. Ese signo no es sino el Sagrado Corazón de Jesús. Literalmente decía: en la época en que la Iglesia, aún próxima a sus orígenes, estaba oprimida bajo el yugo de los césares, un joven emperador percibió en el cielo una cruz que anunciaba y que preparaba una magnífica y próxima victoria. Hoy tenemos aquí otro emblema bendito y divino que se ofrece a nuestros ojos. Es el corazón sacratísimo de Jesús, sobre el que se levanta la cruz y que brilla con un magnífico resplandor rodeado de llamas. En él debemos poner todas nuestras esperanzas. Tenemos que pedirle y esperar de él la salvación de los hombres. Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor, recuperó este pasaje de León XIII, destacó la necesidad de expiación por tantos pecados, lamentando la vida de tantos bautizados que no está iluminada por la luz de la fe ni alentada por la esperanza de la felicidad futura, y expresó su anhelo y esperanza en que los pecadores, viendo al que traspasaron, conmovidos por los gemidos y llantos de toda la Iglesia, doliéndose de las injurias inferidas al sumo rey, vuelvan a su corazón. Y cita Isaías 46:8. Pío XI retomaba este versículo del profeta Isaías, muy citado en la antigüedad cristiana, para llamar a la conversión. Volverán al corazón, afirmaba el Señor por el profeta. San Agustín se reconoce en esas palabras cuando hace memoria de su propia vida, y en las confesiones pone nombre a sus anhelos más profundos. Para el obispo de Hipona, volver al corazón significa acudir al encuentro del Creador, afirma en las confesiones. Mas he aquí que Él, Dios, está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón. Volved, pues, pecadores, al corazón, y ahí uníos a quien os creó. Estad con Él y permaneceréis estables. Descansad en Él y estaréis tranquilos. Y es que en el corazón habla Cristo de una forma más elocuente que la palabra del predicador, pues habla interiormente. De nuevo San Agustín: volveos a vuestro interior, y si sois fieles, allí encontraréis a Cristo. Él es quien os habla allí. Yo grito, pero Él enseña con su silencio más que yo hablando. Yo hablo mediante el sonido de mi palabra. Él habla interiormente, infundiendo pensamientos de temor. En el mismo sentido se expresará San Cesáreo de Arles: volved, pecadores, al corazón. Cita de Isaías. Lo que el Señor nos pide no se encuentra en regiones lejanas. Él nos envía al interior de nuestro corazón. Él ha puesto en nosotros lo que nos pide. Por lo cual toda la perfección de la caridad consiste en la voluntad y en la bondad del alma. La vuelta al corazón no es un ejercicio egocéntrico de cerrarse en uno mismo, sino un descansar en el amor de Cristo que Él mismo pone en nuestro corazón. Por eso San Cesáreo afirma: Él ha puesto en nosotros lo que nos pide. ¿No es esa acaso la petición certera de San Juan de Ávila en uno de sus sermones eucarísticos? Si me mandáis, Señor, hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón. Este ha de ser vuestro ahínco, Señor, dadme vuestro corazón. Estas vuestras oraciones, estas vuestras disciplinas, estos vuestros ayunos, este vuestro decir de misas. Volviendo al magisterio pontificio, también Pío XII, en la encíclica Aurietis Aquas, 1956, siguiendo el ejemplo de su inmediato predecesor,
recordó la exhortación de León XIII y expresó su deseo de que cuantos se glorían del nombre de cristianos e intrépidos combaten por establecer el reino de Jesucristo en el mundo, consideren la devoción al corazón de Jesús como bandera y manantial de unidad, de salvación y de paz. Desde León XIII, los papas que han dedicado encíclicas al misterio del amor humano y divino de Cristo han visto en el corazón de Jesús el signo por excelencia de la esperanza, el principal indicador y símbolo de aquel amor, cito de nuevo a Pío XII, con que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Desde León XIII a Pío XII, al hablar de la relación entre el corazón de Jesús y la esperanza, se ha puesto el acento en el signo. La imagen de este signo, descrita incluso por León XIII, aparece como señal visible de una realidad que desborda los sentidos, el amor divino y humano con que el Redentor ama al Padre y a la humanidad. Con su afirmación, el Papa Francisco, entiendo, nos ha invitado a mirar más hondo, para pasar del signo a la realidad, y nos habla del amor como fundamento de la esperanza, añadiendo en concreto que se trata del amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Por eso, a partir de esta afirmación, pienso que el Papa nos está pidiendo volver al pasaje evangélico de la crucifixión transmitido por el evangelista San Juan, para descubrir el fundamento de la esperanza. Ahora bien, en la misma bula de convocatoria del Jubileo Ordinario 2025, Francisco también afirma, citando a San Pablo, que la esperanza cristiana de hecho no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. La esperanza no cede ante las dificultades porque se fundamenta en la fe y se nutre de la caridad, y de este modo hace posible que sigamos en la vida. Hasta aquí el Papa. Así, a la vez que Francisco nos invita a dirigir la atención al misterio del corazón traspasado de Cristo, nos enseña que la esperanza es incomprensible sin las otras dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Para encontrar entonces el fundamento de la esperanza en el Sagrado Corazón de Jesús, procederé en dos momentos. Primero, el más extenso, volveré al testimonio del discípulo amado recogido en el cuarto Evangelio y ofreceré después, a modo de conclusión, algunas consideraciones sistemáticas sobre la esperanza a la luz de este pasaje. Sabemos que cada evangelista ha dejado su impronta a la hora de transmitir el relato de la pasión de Cristo. El cuarto evangelista, que habla de sí mismo como el discípulo amado, refiere dos hechos que solo él refiere a propósito de la crucifixión de Jesús: la entrega de María como madre y la lanzada que traspasa el costado de Cristo hasta brotar sangre y agua. Entre los dos hechos refiere lo que sí han transmitido San Mateo y San Marcos, que justo antes de dar su último aliento, a Cristo crucificado se le dio a beber vinagre. San Juan introduce ese dato recogiendo las palabras previas de Jesús, advirtiendo además su conciencia plena y el cumplimiento de la Escritura. Leemos: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Al referir el dato de la lanzada, también se hace notar el cumplimiento de la Escritura, precedido esta vez por una expresión singular: el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Sorprendentemente, el significado último de la sed de Cristo y de su último aliento se iluminan a partir del costado abierto tras la lanzada y del testimonio del discípulo amado. Por eso, para descubrir la importancia del testimonio del evangelista San Juan sobre el costado traspasado y advertir su relación con la esperanza, es necesario detenerse en esos cuatro datos: la entrega de María como madre, la sed de Cristo y su muerte, el costado abierto del que brota sangre y agua, y el testimonio verdadero de San Juan. Vamos con el primero.
El primer autor eclesiástico de la antigüedad que compuso un comentario completo al Evangelio de San Juan fue el alejandrino Orígenes. De él dependen los autores posteriores de la antigüedad cristiana que han comentado el cuarto Evangelio. Al inicio de su comentario nos deja una reflexión sutil sobre los Evangelios como primicia de las Escrituras y del Evangelio de San Juan como primicia de las primicias. Afirma: es necesario atreverse a decir que de todas las Escrituras los Evangelios son las primicias, pero que de todos los Evangelios la primicia es el de Juan, del que nadie puede comprender el sentido profundo si no se ha recostado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María como su madre. Y para ser otro Juan es necesario llegar a ser, al igual que Juan, señalado por Jesús como siendo Jesús mismo. Por lo tanto, cuando Jesús dice a su madre: «He aquí tu hijo», y no «Mira, este hombre es también tu hijo», es como si dijera: «Mira, este es Jesús, al que has hecho nacer». Pues todo el que llega a la perfección no vive más, sino que es Cristo quien vive en él. Y cuando Cristo vive en él, se dice de él a María: «He aquí a tu hijo, Cristo». Hasta aquí Orígenes. Para captar la riqueza del testimonio recogido en el Evangelio de San Juan, hay que ser otro Juan, dice Orígenes, lo cual implica recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús y recibir a María como madre. La primera condición la explica Orígenes en otros dos pasajes de sus comentarios bíblicos, en el comentario al Cantar de los Cantares y en el mismo comentario al Evangelio de San Juan. En el primero explica el alejandrino que el discípulo amado reposaba sobre la parte principal del corazón de Jesús y ahí escudriñaba los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En el segundo pasaje, Orígenes compara el gesto de Juan a la disposición del Verbo en el seno del Padre. El discípulo amado se reclina sobre el pecho de Jesús para recibir todo de él, como el Hijo lo recibe todo del Padre. Omito los textos por no alargar. El alejandrino no invita evidentemente a reproducir una postura corporal, sino que ve en la acción del evangelista una actitud espiritual. Podrá encontrar los tesoros ocultos en el testimonio evangélico quien mantenga su oído y su inteligencia junto al latido del corazón de Cristo y perciba la hondura insondable de su amor. A esta actitud tendrá que añadir un vínculo familiar nuevo, acoger a María como madre. Capta pues el mensaje del evangelista, quien como él pone su cabeza sobre el pecho de Jesús y vive en todo como hijo fiel de María Santísima. Importa advertir, como hace Orígenes, que Jesús en la cruz señaló al discípulo amado, identificándose con él. A María no se le dice que además de Jesús debe acoger a Juan y a otros discípulos como hijos, sino que en aquellos a los que Jesús ama y les confía los tesoros de su corazón, como ha hecho con San Juan al dejar que se recueste en su costado, le encontrará a él, es decir, al Hijo. Entregando Juan a María, Jesús entrega su vida filial a Juan para hacer ser recibido por María. Y el evangelista añade que después de ser señalado como hijo, al discípulo amado le fue entregada María como madre, añadiendo: y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. La cercanía de María Santísima ha permitido al evangelista San Juan hacer memoria y dar testimonio con una profundidad única de la vida y enseñanza de Jesús. Por eso su evangelio es la primicia de las primicias. La vida sobrenatural de hijos de Dios que Cristo nos ha alcanzado con su entrega se custodia recibiendo a María como madre y cultivando con ella una verdadera relación de hijos. Antes de abrirnos los tesoros de su corazón, Jesús nos regaló a María como madre, para que asidos a su mano y con su misma docilidad a la palabra divina y a la acción del Espíritu Santo, entremos en el corazón del Redentor.
Recupero ahora las afirmaciones iniciales sobre la necesidad de que el Padre de la Gloria ilumine los ojos de nuestro corazón para llegar a comprender la esperanza. ¿Hay acaso alguna criatura humana con mirada más pura y más dócil a la acción del Espíritu Santo que María Santísima? Quien recibe a María como madre y aprende de ella y con ella a mirar, conservando y meditando en el corazón en docilidad al Espíritu, dispondrá los ojos de su corazón a la luz necesaria para comprender la esperanza. No exagera la liturgia cuando llama a María Madre de la Santa Esperanza y le aplica el elogio de la sabiduría que encontramos en el libro del Eclesiástico. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí se halla todo don de vida y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Hasta aquí Eclesiástico. Pues en ella, en María, nos ha regalado el abrazo maternal sin el cual no hay esperanza. Segundo, la sed de Cristo en la entrega de su último aliento. Tras referir la entrega de María como madre, el evangelista atestigua cómo aconteció la muerte de Jesús. Leo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. San Agustín ve en la sed de Jesús el desprecio y la crueldad de los pecadores llevados hasta el extremo. Leo a San Agustín: con las palabras tengo sed, reclama la fe de los suyos, pero como vino a su casa y los suyos no lo recibieron, en lugar de la suavidad de la fe, le dieron el vinagre de la incredulidad. Igual que tuvo sed de la fe de la samaritana junto al pozo, en la cruz tiene sed de la fe de quienes le han rechazado. De nuevo San Agustín: aquella samaritana nota al Señor sediento junto al pozo, pero ella fue saciada por el sediento. Ella primero percibió al sediento para que él diese de beber a la creyente. También, puesto en la cruz, dijo: tengo sed, pero aquellos no le dieron lo que deseaba beber. Él sentía sed de ellos mismos. Misterio insondable de redención. Jesús padece sed en grado extremo para dar a todos la oportunidad de saciar su sed. Sufriendo esta humillación, hemos quedado limpios. Dijo Jesús: tengo sed, como diciendo: esto es lo que habéis hecho, dadme lo que sois. Los mismos judíos eran el vinagre degenerado del vino de los patriarcas y profetas, y llenos como un vaso repleto de la iniquidad de este mundo, tenían el corazón como una esponja lleno de engaños, con cavernas y tortuosos escondrijos. El hisopo sobre el cual pusieron la esponja empapada en vinagre, por ser una hierba humilde que sirve de purgante, representa la humildad de Cristo, que ellos cercaron y creyeron haber bloqueado. Por eso dice el Salmo: me rociarás, Señor, con el hisopo y quedaré limpio, porque por la humildad de Cristo somos purificados, ya que si no se hubiese humillado a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, su sangre no hubiese sido derramada para la remisión de los pecados, es decir, para nuestra limpieza. Estas palabras de San Agustín nos hacen entrar en el misterio de la muerte de Cristo. Después de probar el vino agriado para purificarnos, Jesús declara cumplidas las Escrituras. Bien lo sintetiza en sus catequesis San Cirilo de Jerusalén. Al beber el vino mezclado con mirra y vinagre, dijo: está cumplido. Porque se ha consumado el misterio, se ha cumplido la Escritura, el pecado ha sido expiado. El evangelista afirma la muerte de Jesús con palabras sorprendentes: e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. San Agustín observa que hasta en la muerte manifiesta Jesús su señorío y su condición divina,
pues no dijo entregó el espíritu e inclinó la cabeza, sino inclinando la cabeza entregó el espíritu. Se pregunta el obispo de Hipona, ¿quién puede dormirse cuando quiere, como Jesús murió cuando quiso? ¿Quién puede vestirse cuando quiere, como Él se despojó de su carne cuando quiso? ¿Quién se va cuando quiere, como Él murió cuando quiso? ¿Cuánto debe esperarse o temerse del poder del que vendrá a juzgar, cuando tan grande apareció, cuando iba a morir? De esta forma, la muerte de Cristo no solo no lleva al desaliento o a la desesperación, sino que fortalece la esperanza. La derrota a los ojos de los hombres y la aparente victoria del maligno han sido cambiadas en manifestación de un poder que es más fuerte que la muerte. Entendemos ahora mejor la expresión con la que San Juan introduce el relato de la pasión con la última cena. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor extremo de Jesús no se ve truncado por la muerte ignominiosa de la cruz, sino que ésta se padece soberanamente. La muerte no ha podido limitar el amor de Jesús. Más aún, Jesús ha convertido la muerte en manifestación de la entrega sin límites y en testimonio admirable del amor eterno. Lo había anunciado el mismo Cristo en la noche de la pasión. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Como veremos enseguida, ni siquiera la muerte es el límite de la entrega de Jesús. En la muerte de Cristo se anuncia así una victoria aún velada, fundamento de la esperanza. Pasemos ahora al costado abierto de Cristo crucificado. A diferencia de los sinópticos, San Juan refiere lo que acontece a Cristo inmediatamente después de morir. Al ser el día previo al sábado, los judíos quieren apresuradamente retirar de la cruz el cuerpo de Cristo sin vida. Para verificar que está efectivamente muerto, piden a los romanos que le quiebren las piernas. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. A propósito de estos versículos, los autores de la antigüedad cristiana han comentado 6 datos. En primer lugar, el día en que esto acontece. Como el día sexto fue creado el hombre, así también es recreado con la muerte de Cristo. En segundo lugar, la hipocresía mayúscula de los judíos, celosos por no contaminar el sábado, pero inmisericordios al dar muerte a Jesús. En tercer lugar, las piernas quebradas para acelerar la muerte y no contaminar el sábado. Esto lo hacían a fin de que los crucificados no enturbiasen aquel día festivo con los horrores de su prolongado suplicio, afirma de nuevo San Agustín. En cuarto lugar, el golpe de la lanzada, equiparado a el golpe que Moisés en el desierto dio a la roca para que brotara agua y calmara la sed del pueblo peregrino. Leo el pasaje que comenta de nuevo San Agustín. Si hay alguno que leyendo a Moisés murmura contra él y le disgusta la ley escrita según la letra, porque en muchos pasajes no parece haber coherencia lógica, le muestra a Moisés la piedra que es Cristo y le conduce a la misma, para que pueda beber de ella y así saciar su sed. Esta piedra no manará agua si no es golpeada, sin embargo golpeada produce fuentes. En efecto, golpeado Cristo y puesto en la cruz, produce las fuentes del Nuevo Testamento, y por eso se dice de él, golpearé al pastor y se dispersarán las ovejas. Era por tanto necesario que él fuese golpeado. Si él no hubiese sido golpeado y si no hubiese brotado de su costado agua y sangre, todos nosotros padeceríamos sed de la palabra de Dios. Esto es también lo que ha interpretado el apóstol diciendo, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, bebían de una piedra espiritual que les seguía, la piedra era Cristo. En quinto lugar, refieren el hecho de abrir el costado.
El evangelista no se limitó a decir que fue herido, sino que al traspasar el costado lo abrió. De nuevo San Agustín, de una palabra muy estudiada hizo uso el evangelista, al no decir que hirió, golpeó u otra cosa parecida, sino abrió, para dar a entender que allí se abría la puerta de la vida, de donde manaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra a la vida que es verdadera vida. Aquella sangre fue derramada para remisión de los pecados, aquella agua templa el cáliz de la salvación. El agua sirve para lavar y para beber. Esto es lo que anunció el mandato dado a Noé de abrir una puerta en el arca, por la que habían de entrar los animales que no habían de perecer en el diluvio. Esta arca era figura de la Iglesia. Por esto la primera mujer fue formada del costado del varón dormido y fue llamada vida y madre de los vivientes. Con ello dejó la señal de un gran bien antes del gran mal de la prevaricación. Este segundo Adán se durmió en la cruz para que de allí le fuese formada una esposa que habría de salir de su costado. Y en sexto lugar, los autores de la antigüedad cristiana se han detenido en el fluir sangre y agua, figura al mismo tiempo del nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos. Además del texto citado de San Agustín, pues se pueden citar otros de diferentes tradiciones patrísticas, San Juan Crisóstomo, o en el ámbito latino, San Hilario de Poitiers, etc. Los autores de la antigüedad cristiana han visto en el costado abierto de Cristo el nacimiento de la Iglesia en paralelismo con el nacimiento de Adán. En paralelismo con el nacimiento, de Eva. Así como del costado de Adán dormido Dios formó a Eva, así del costado de Cristo nuevo Adán, dormido en la cruz, ha nacido la Iglesia. Con este paralelismo se expresa una verdad fundamental. De la entrega redentora de Cristo ha nacido la Iglesia. Para que la Iglesia no pierda su identidad debe mirar siempre al corazón traspasado de Cristo, de donde brota el amor que reúne y congrega a cuantos por el bautismo, agua y la Eucaristía, sangre, somos hechos partícipes de su misma vida e incorporados a la comunión con Él, que es la comunión de la Trinidad Santa. Completo el comentario patrístico al pasaje de la crucifixión en San Juan con el testimonio verdadero. San Juan cierra el relato ratificando la verdad de su testimonio. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el cuarto evangelio encontramos la misma expresión, y su testimonio es verdadero, en labios de Jesús cuando los fariseos le recriminan diciéndole, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. A lo cual respondió Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Para que un testimonio sea válido se requiere la concurrencia al menos de 2 testigos. Cuando Jesús se presenta como luz del mundo no lo hace por ostentación vanidosa, sino apoyado en el Padre que le ha enviado. El Verbo encarnado tiene su origen y su meta en el Padre. El Padre es quien corrobora el testimonio de su Hijo. Por eso su testimonio es verdadero. Jesús es testigo verdadero porque habla lo que el Padre le ha mandado. En el caso del discípulo amado, al referir lo que sucedió cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, la fuerza de su testimonio descansa además en el cumplimiento de la Escritura. Por eso añade, esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. La primera cita, no le quebrarán un hueso, nos remite a 2 pasajes del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo y de los Números. El libro del Éxodo prescribe cómo debe ser el animal para la celebración de la cena pascual, un cordero sin defecto al que no se le quebrará un hueso. Cuando el discípulo amado atestigua que a Jesús una vez muerto no le rompieron las piernas,
está invitando a creer que Él es el Cordero sin mancha, inocente, que con su entrega ha sellado para siempre la nueva y definitiva alianza. La segunda cita, mirarán al que traspasaron, nos lleva a Zacarías 12:10, pasaje en que el profeta anuncia el culmen de la salvación, el día del Señor. En ese día, afirma el profeta, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. El profeta anuncia algo sorprendente. Ese día el Señor derramará perdón, llamará a la oración, volverán los ojos hacia Él y lo reconocerán traspasado. Y ahora en el Calvario, San Juan Evangelista reconoce que ese momento ha llegado. El traspasado por la lanzada del soldado es el Hijo amado del Padre, el que en el principio estaba junto a Dios y era Dios. Pero Zacarías aún dice más: ese día harán llanto como se llora al Hijo único, y aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. El testimonio de San Juan Evangelista nos dispone al acto de fe. Cuando se abrió el costado de Cristo, brotó el torrente del amor de Dios nacido de su corazón, un torrente que perdona al que pone su mirada en Él, se deja abrazar en oración de lágrimas y bebe para saciar su sed. Se entiende así la afirmación del Papa. La esperanza se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. A modo de conclusión, la teología medieval, leyendo la Escritura en el surco vivo de la tradición, ha definido la esperanza como una virtud teologal infusa, es decir, como un don de Dios que reside en la voluntad. Esta es aportación genuina de Santo Tomás de Aquino, en la voluntad del hombre, y lo inclina a esperar la bienaventuranza eterna, entendida como la posesión de Dios mismo. Esta esperanza se fundamenta en la omnipotencia y la misericordia divina, así como en las promesas de Cristo. A la luz de estas afirmaciones que sintetizan las aportaciones de la escolástica a propósito de esta virtud, podemos leer también el pasaje del costado traspasado y exponer por qué el Sagrado Corazón de Jesús es fundamento de la esperanza, formulando un presupuesto y 7 enunciados, con los que concluyo. El presupuesto. Para llegar a comprender la esperanza a la que hemos sido llamados es necesario que el Padre de la Gloria ilumine los ojos del corazón, a lo cual nos disponemos acogiendo a María como Madre. Ha sido voluntad de Cristo regalarnos a María como Madre antes de abrir su costado. Primer enunciado. El corazón de Cristo es la fuente bebiendo en la cual saciamos nuestra sed. La sed de Cristo en la cruz revela hasta qué punto se vacía para que bebamos en Él, tal como había anunciado en el templo: el que tenga sed que venga a mí y beba. El corazón de Cristo es fundamento de la esperanza porque los anhelos eternos del corazón humano, sus deseos de verdad, bondad, belleza y comunión, solo se sacian en el amor divino y humano del corazón de Cristo. Segundo enunciado. La muerte de Cristo no es victoria del maligno y del pecado, sino su derrota definitiva. Al morir revelando su soberanía, Cristo anuncia el triunfo de la resurrección y muestra el poder infinito de su amor. En su muerte, Cristo ha unido omnipotencia y misericordia, poniendo el fundamento definitivo de la esperanza. Tercer enunciado. Cristo abre su costado al recibir la lanzada del soldado, por eso permanece abierto en su cuerpo resucitado, revelándonos el amor que es más fuerte que la muerte. Hay y habrá siempre esperanza, porque su puerta, que es el costado de Cristo, permanece abierta para siempre. Cuarto enunciado. El costado abierto muestra el corazón traspasado. En sus heridas curamos las nuestras. El corazón de Cristo es fundamento de la esperanza, porque traspasado ofrece la curación a nuestras heridas. El costado del Redentor es por ello refugio, consuelo y bálsamo. Quinto enunciado.
Del corazón de Cristo brota sangre y agua, símbolo de la Iglesia y de los sacramentos. El amor del Redentor sustenta la comunión de la Iglesia y comunica la vida de la Trinidad Santa. La vida de la gracia y la vida de la comunión eclesial se fundan en el amor divino y humano del Verbo encarnado. Para fundamentar la esperanza, Cristo nos comunica el amor de su corazón, regalándonos la Iglesia y los sacramentos, nacidos de su costado. Iglesia y sacramentos sostienen y fundan la esperanza, porque tienen su origen en el corazón de Cristo. Sexto enunciado. El testimonio del discípulo amado desvela el sentido último del testimonio que los discípulos de Cristo están llamados a dar en la fuerza del Espíritu Santo. El amor tangible del corazón de Cristo se reconoce en las obras de misericordia, que son obras de esperanza. El corazón de Cristo es el fundamento de la esperanza porque de él brotan las obras de misericordia que construyen esperanza. Séptimo y último enunciado. El corazón de Cristo es fundamento de esperanza porque provoca reacción, reparación de amor. La contemplación del corazón de Cristo es el camino privilegiado para centrar la vida en el amor de Dios, responder a su amor, gozar la comunión de la Iglesia y fortalecer la esperanza. Bien lo expresaba San Buenaventura cuando se preguntaba si era posible no devolver amor a quien tanto nos ha amado. Termino citando a San Buenaventura. Si hubiese podido manifestar mejor tu amor de otra manera que dejándote no solo atravesar tu cuerpo con una lanza, sino tu corazón, ¿habrá alguien que no quiera amar este corazón herido por nosotros? ¿Cómo podría alguien no amar respondiendo a quien nos abraza con un amor tan grande? Gracias por la atención. José María le entrega pues el regalo a don José. Bueno, mira, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen detalle. Sí, sí. Tenemos ahora 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Se ha hecho el propósito para el confeso. Hay un micrófono. Si ya lo traen, aquí delante. Aquí. Aquí delante, levanta la mano. Sí. ¿Verdad? Sí, saludar a don José. La espiritualidad del corazón de Jesús a veces se presenta desde el fuego de amor, ¿no? Y me parece bien, desde el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que también es fundamental el presentar la espiritualidad del corazón de Jesús desde ese corazón llagado, ¿no? Herido, ¿no? Esa necesidad de que el Señor nos invita a participar de esa herida de amor, ¿no? Entonces yo quisiera que, aunque la exposición lo ha hecho, ¿no? Nos ha hablado de ese amor que vence, ese amor que lo da todo, ¿no? Entonces, la lectura del corazón de Jesús desde el Espíritu Santo no tiene que ocultar la reflexión de ese corazón llagado, ¿no? No sé si, yo sé que usted está también por ahí, ¿no? He aludido al dato siempre sorprendente que el día del primer domingo de la historia refieren los evangelistas, que en el cuerpo glorioso de Cristo, cuerpo resucitado, permanecen las llagas de la pasión.
entiendo que, como han comentado pues tantos autores en la antigüedad cristiana a lo largo de los siglos, hay un misterio grande ahí escondido. Y ese misterio pues tiene que ver justamente pues con la permanencia de un amor que no se agota con el paso del tiempo. Con su resurrección, Cristo ha abierto para siempre la fuente del amor a la humanidad, y este amor de manera concreta nos ha llegado en la historia recibiendo heridas de pasión y muerte que han sido transformadas en heridas que nos identifican en el seguimiento de Cristo, lo cual es también motivo para fundamentar la esperanza. No hay situación dolorosa, llagada que estemos padeciendo que no pueda ser puesta junto a las heridas, llagas gloriosas de Cristo. Y ahí es donde se revela la belleza de Dios a la que nos llama. Cuando San Francisco de Asís recibe las llagas, refieren los biógrafos, su exclamación espontánea fue: tú eres belleza, repitiéndolo por 3 veces. Tú eres belleza. ¿Cómo se puede ver belleza en el sufrimiento, en la enfermedad, en el dolor, y más hasta el extremo, como padece Cristo? Pues solo desde el amor que comunican estas heridas. Por esto, no solo no es incompatible, sino tantas situaciones que nos parecen paradójicas en Cristo se han conciliado. Este es un pensamiento también que encontramos en los pensamientos de Pascual. En Cristo se concilian los contrarios. Lo que nos parece irreconciliable, cuerpo glorioso y llagas de pasión, en Cristo se concilian. Lo que a nosotros nos repugna espontáneamente, dolor, enfermedad, sufrimiento, que nos recuerdan que somos mortales y corruptibles, Cristo lo ha convertido en expresión de recibir y vivir de un amor más grande. Buenos días. Bueno, rápidamente, para un laico que viene de Sevilla, es un regalo muy grande lo que está ocurriendo en este congreso, ¿no? Así lo veo, desde el punto de vista del nivel teológico y sobre todo de la profunda experiencia, ¿no? Que al final pues, nos transforma el corazón, como decía ayer el padre francés, ¿no? Yo quería preguntarle lo siguiente. He entendido que el corazón de Jesús, a través del costado, que brota su amor, sería una experiencia eterna, permanente, y eso me hace reflexionar sobre el amor del Espíritu Santo. Yo le preguntaría qué diferencia habría entonces entre el amor del Espíritu Santo, que está entre nosotros, Paráclito, ¿no?, que nos deja Jesucristo, y el amor que brota del corazón de Jesús, que también parece que brota de forma presente en el cosmos, una vez que ha ascendido a los cielos. Ese amor, esa compatibilidad de esos amores, esas diferencias, ahí tengo mis dudas. Bueno, es verdad que nuestro lenguaje intenta poner palabras a lo que es inefable, pero escuchándole pues me viene a la memoria esa cita luminosa de San Agustín en su tratado sobre la Trinidad. El abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin gozo, sin alegría, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo. Y esa fruición, gozo y alegría es el Espíritu Santo. Nosotros experimentamos el amor en unidad, como se comparte en el seno de la Trinidad,
Y este amor nos llega mientras estamos en este mundo de diferentes maneras. Nos lo ha acercado hasta el punto de hacerlo nuestro, nos amó con corazón de hombre, recordó el concilio, el Verbo al encarnarse. Pero quien nos eleva y nos sostiene según la promesa del mismo Verbo encarnado, que lo ha hecho todo por amor, es el Espíritu Santo, que es el que nos permite caminar hacia el Padre. Por eso la referencia está en el misterio de la Trinidad Santa. El costado de Cristo es también la puerta que nos abre al misterio de comunión de las personas divinas. Y ahí pues ponemos nombre a la experiencia de trato personal, pues que se nos concede con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, siendo el amor uno. Y así lo percibimos, ¿no? La imagen del abrazo que emplea San Agustín y de la alegría, pues me parecen especialmente sugerentes. Pero bueno, en el mismo tratado sabemos que emplea también otras imágenes, ¿no? Por eso, el abrazo del Padre y del Hijo no se da sin la alegría del Espíritu Santo. Y ese abrazo, claro que es amoroso. Esa alegría, claro que está sostenida por el amor que comparten las personas divinas. Ahí atrás de todo. Al fondo, al fondo, al fondo. Buenos días. Gracias por esta explanación profunda. Vengo de Beirut, del Líbano. Y quería preguntarle, cuando dijo que vamos a abrir los ojos del corazón, ¿es un trabajo propio o es lo que hace el Espíritu Santo? ¿O es cuando estamos conectados al amor que los ojos del corazón abren? Siempre es un regalo de la gracia. La expresión en el autor primero que he citado, Teófilo de Antioquía, recupera un lenguaje que entre los seguidores de Platón es frecuente. Los ojos del alma se identifican con la parte superior del entendimiento, que el mismo Platón llega a definir como lo que de divino hay en el hombre. Este autor, que pertenece al ámbito, así lo englobamos, de los apologetas, conociendo el lenguaje de aquellos con los que dialoga, invita a dar un paso más. No es simplemente el esfuerzo humano, la capacidad de concentración, el ejercicio mental, lo que nos abre a un conocimiento de verdades superiores, sino que es la docilidad a la obra de la gracia. Por eso es conocimiento recibido y es iluminación donada. Otro autor de la antigüedad cristiana utiliza una expresión luminosa que inspirará a los grandes de la Edad Media. Me refiero a San Dionisio Areopagita, al que cito así por ser el patrón de la ciudad de Jerez, y no lo cito como pseudo Dionisio Areopagita. Bueno, pues el pseudo Dionisio Areopagita afirma que los misterios divinos se conocen padeciéndolos, porque el Señor nos regala su gracia, porque el Señor nos da la iluminación, palabra que la liturgia sigue empleando en el proceso catecumenal. Los iluminados son aquellos que, avanzando en el camino que les lleva a los sacramentos, se van disponiendo con los recursos de la palabra de Dios, de la oración de la Iglesia, que le protege en el combate contra el maligno. Pero cuando se reciben los sacramentos de iniciación, se recibe, es este el lenguaje recibido de la tradición,
se recibe la iluminación, es decir, la gracia que nos permite ver más allá de lo que captamos con los sentidos. La primera encíclica del Papa Francisco, sabemos, compuesta en el año de la fe y casi redactada por completo por Benedicto y hecha suya por su sucesor, profundiza en este sentido y de manera sencilla expone en qué consiste creer. El creer, afirma el Papa, el que cree ve. Creer es ver con los ojos de Jesús. Pues tener los ojos iluminados por el Padre de la Gloria para llegar a comprender la esperanza es siempre ejercicio de docilidad al Espíritu Santo y a la obra de la gracia, que pone en funcionamiento ciertamente nuestras capacidades, pero sin el don de la gracia no llegaríamos a ver. Muchas gracias, don José. Sí, muchas gracias, don José, por esta profunda conferencia que nos ha hecho poner los ojos en este costado abierto y profundizar en el corazón de Jesús como esperanza nuestra.